disculpas por el retraso. Fue un tema de tráfico, pero bueno, ya estamos para empezar. Entonces, bueno, yo soy Ricardo González. El día de hoy voy a hablar sobre Visual Studio 2012 Ultimate. Se me quedó el título con 2010, pero pues ya que aprovechando el reciente lanzamiento de la nueva versión del producto, pues vamos a conocer algunas de las características y por qué, pues entender cómo la herramienta ha evolucionado para resolver los problemas a los que hoy en día nos vemos enfrentados en el desarrollo de software. Entonces, bueno, yo básicamente soy consultor en arquitectura de software y procesos de desarrollo de software en una compañía, Synergy Technology and Process Consulting. Hago parte del programa de directores regionales de Microsoft para Bogotá. Y bueno, me pueden encontrar en mi correo rgonzalez@mvps.org o vía Twitter @rgonb. Cualquier duda que tengan al respecto, pues con muchísimo gusto en lo que pueda ayudarles, les colaboraré. Entonces, bueno, primero quiero que revisemos un poco como el estado de los hay una tendencia desde hace muchos años a que la gran mayoría de los proyectos de desarrollo de software tienden a fallar. Solo el 30%, 32% de los proyectos son exitosos. Y exitosos es básicamente considerar que están dentro de una tolerancia aceptable de presupuesto, de tiempo y de calidad. La gran mayoría o tienen problemas o definitivamente fallan por completo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, 44% de los proyectos tienen problemas, o sea, se ven enfrentados a retos. ¿A qué se refiere? Me refiero a problemas de presupuesto, de estimación, de calidad, de cantidad de características incluidas dentro del producto para poder entregarlo. Y pues 24% simplemente no se terminan. Se consideran proyectos fallidos. Lo cual nos reduce a un pequeño paquete de 30%, 32% de proyectos satisfactorios, y eso pues no quiere decir que estaban todos dentro del presupuesto, dentro del tiempo y dentro de la calidad. Es que pues digamos dentro de un margen de tolerancia aceptable. Estos son resultados de investigaciones de Forrester, o sea, anualmente sacan estos resultados y digamos que no es mucha la diferencia que había hace algunos años. Es muy parecido los números. Hace ya unos 8 o 10 años estaban números similares. Ha mejorado, pero no es mucho el cambio. Entonces, básicamente, como se categoriza toda esta problemática en el desarrollo es al caos extremo. En promedio, el sobrecosto de los proyectos está en 45%. Esto es muchísimo, o sea, casi 50% más que el costo estimado originalmente. Y del tiempo estimado es hasta 63% de más el tiempo real. Y de la funcionalidad promedio que se incluye en la entrega es solo el 67%. Entonces imagínense, nos cuesta 45% más, se nos demora 63% más y solo tiene el 67% de la funcionalidad que esperamos. Entonces esos son realmente números que dan vergüenza. Son números que, o sea, cuando uno ve esas estadísticas uno diría, mejor no digo que soy desarrollador, porque las estadísticas están totalmente en mi contra. Entonces, digamos que pensando en esto, es que las herramientas, digamos, hay muchos factores alrededor de esto. Muchos factores que tienen que ver con las herramientas, con el proceso de desarrollo,
con los lenguajes utilizados y digamos que, ay, ¿esto por qué se me quedó sobrepuesto? Entonces, digamos, lo que busca Microsoft con sus diferentes ediciones de las herramientas es poder tratar de ayudar de alguna manera a reducir esos números tan negativos que se tienen en el proceso de desarrollo de software. Normalmente, cuando se analiza cualquier proyecto de desarrollo de software, ah, tenemos el análisis del triángulo, ¿sí? El análisis del triángulo nos dice que, bueno, tenemos una cantidad de características que debemos implementar. Tenemos un presupuesto estimado y un tiempo, eh, y un tiempo para ejecutarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona que gerencie un proyecto va a saber que en realidad nosotros solo podemos tener en cuenta como fijas dos de esas variables. Las características y el presupuesto, o el tiempo y el presupuesto, o el tiempo y las características. Pero la otra tiene que ser una variable. O sea, yo no puedo dejar fijas esas tres cosas. Y eso es un error común que se tiene en la gerencia de proyectos de desarrollo de software, que se espera que las tres sean fijas. De hecho, como contratan los clientes, muchas veces esperan que las tres cosas sean fijas. Y eso pues no da ninguna cabida a variación y a adaptabilidad dentro del proyecto. Entonces, normalmente se acepta que dos de las tres se logren y se mantengan fijas y la otra pues no se logre. Pero pues digamos que uno no podría realmente llamar éxito solo cumplir dos de tres. Ahora hay que tener en cuenta que estas no, en realidad no son todas las variables que se deben tener en cuenta. Ese triángulo original de características, tiempo y presupuesto realmente se convierte en un cuadrado cuando incluimos la calidad. Y la calidad es un factor determinante porque lo que sucede gran parte de las veces, gran parte del tiempo, es que el tiempo de más y el presupuesto de más se va en correcciones de defectos. ¿Por qué? Porque la calidad no fue una métrica desde un comienzo. Entonces, debemos incluir también la calidad como una métrica para la gestión de estos proyectos de desarrollo de software. Y es muy difícil en este caso, ya con 4 variables, pensar que vamos a tener 2 de 4. O sea, no podríamos pensar en 2 de 4. Realmente necesitamos mejorarlos todos, mejorar la manera en que desarrollamos los proyectos, tener herramientas que nos permitan ser más eficientes, más efectivos al ejecutar nuestra labor. Entonces, esa es básicamente la premisa de diseño que se tiene para Visual Studio. Es tener una herramienta que me ayude desde su propia naturaleza de herramienta a, eh, a resolver, a resolver los problemas con los que me encuentro constantemente en el desarrollo de software. Y todo este proceso de desarrollo pues va inicia en una idea hasta una solución y pasa por muchos inconvenientes, cambios, giros, negociaciones que hacen que sea o sea, esto es una tarea, no es fácil, es que construir software de calidad y software personalizado no es una tarea fácil, por eso cae dentro de la categoría de la ingeniería, no es una tarea fácil, el factor humano es muy importante, eh, no es simplemente ponga más gente y eso sale más rápido, eso no funciona en el software. La frase típica de que 9 mujeres no tienen un bebé en un mes, ¿sí? Y es así también en el software. Entonces, problemas constantes que se ven en la estimación, en los equipos, la variación en los equipos, cuando un equipo cambia mucho, se vuelve poco efectivo, poco eficiente, porque la curva de aprendizaje, la curva de adaptación al proyecto tiende a ser muy costosa. Los ambientes heterogéneos, digamos, no solo como ambiente de desarrollo, sino como ambientes de trabajo. Las pobres definiciones sobre el alcance,
¿Qué significa que está completo? ¿Qué significa que está completa una característica? ¿Hasta qué punto tengo que construir? ¿O es que el cliente se imaginaba que yo debía hacer mucho más? O sea, esa ambigüedad en el alcance. Los requerimientos que cambian constantemente, la arquitectura cambiante, los temas de calidad, cuando hacemos una construcción del proyecto y simplemente falla por procesos de compilación, eso es que la calidad del código realmente tiene problemas fuertes. Los bugs que no puedo reproducir. Esto es una situación muy común, en la que el usuario reporta un defecto, pero el desarrollador nunca lo puede reproducir, nunca puede sacar el mismo error en su ambiente de desarrollo. Y entonces, no, eso es que se lo inventó el usuario, eso es como la excusa del desarrollador, pero pues pónganse en los pantalones del usuario y, y en el momento en que le sale ese error, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer con esa situación? La documentación, los problemas de usabilidad, que no todos tienen la misma visión, o sea, los clientes, los usuarios esperan una cosa, los desarrolladores otra, los gerentes de proyecto otras, los directores de producto otras, y no tienen una meta, un objetivo común entre todo el equipo. Todo eso hace que este proceso sea muy, muy difícil, que no es una tarea trivial y por eso pocos tienen éxito en ella. Entonces, digamos que lo que buscamos y lo que se busca con Visual Studio como herramienta es poder apoyar desde diferentes perspectivas el desarrollo, el proceso de desarrollo y hacerlo mucho más efectivo, fácil y eficiente. Entonces, pues como ustedes saben, Visual Studio viene en varias ediciones, Visual Studio Ultimate, Premium y Professional, que están enfocados a diferentes como escenarios. Básicamente, Visual Studio Ultimate está enfocado a pues, tener como la funcionalidad completa de la suite, que cubre aspectos como temas relacionados a la verificación de calidad, eh, a la integración, al trabajo en equipo, a el tema de facilitar el modelamiento, facilitar la identificación de defectos, eh, identificar problemas del código mucho antes de que se saque a producción. Todo el tema del proceso de desarrollo, hay un soporte integrado con herramientas como Team Foundation Server y como TFS Preview, que vamos a ver ahora más adelante algo sobre eso. Entonces, digamos que en el escenario de las diferentes ediciones de Visual Studio Ultimate es la oferta más completa en la que aplicaría, por ejemplo, desde el arquitecto de la solución hasta la persona que realiza las pruebas. Todos, digamos que pueden aprovechar las características de Visual Studio Ultimate eh, para su escenario. Vamos a ver algunas de ellas. Uno de los enfoques principales es buscar garantizar la calidad del código, ¿sí? Es uno de los objetivos, de las metas que se tiene con este producto, con Visual Studio, que el desarrollador pueda demostrar la calidad de su código. Entonces, facilitarle que tenga que gastar menos tiempo en depuración, hacer que haga las pruebas más efectivas, que la eficiencia de sus pruebas sea la más alta posible y proveer un mecanismo para implementar ambientes de prueba completos, es decir, que yo no necesite, o sea, que no sea tan problemático hacer el setup de un ambiente para poder ejecutar las pruebas de mi aplicación, que eso es una de las cosas de las que sufren muchos proyectos, que nomás hacer el setup del ambiente para poder hacer una prueba es un complique. Entonces, simplificar esa tarea desde la misma herramienta de desarrollo. Entonces, cosas que me van a ayudar a reducir el tiempo de depuración. Básicamente, seguramente lo conocen, IntelliTrace.
IntelliTrace es básicamente como es un tracer, una herramienta que rastrea la ejecución de las aplicaciones. Y en Visual Studio 2012 se incluyó la posibilidad de tener IntelliTrace tanto en ambientes de desarrollo como en ambientes de producción. Entonces, ¿qué hace IntelliTrace? IntelliTrace va llevando una traza de todo lo que pasó en la ejecución de la aplicación, una traza de qué funciones se llamaron, qué componentes, cuáles se cargaron, en qué paso, en qué punto hubo un fallo, ¿sí? De tal manera que cuando un usuario identifica un bug, un error, un defecto, él tiene toda la traza de ejecución que demuestra que él efectivamente encontró ese bug y con esa traza yo puedo reproducir el bug. Eso es algo súper valioso, una de las cosas más interesantes que hay. Por ejemplo, en ambientes como Windows Azure, en los cuales, pues, digamos que yo puedo, pero no tengo a la mano, puedo depurar, pero no es tan fácil hacer un setup de un ambiente de depuración. Entonces yo puedo utilizar IntelliTrace para que la plataforma se encargue de mantener esa traza y cada defecto yo me puedo traer toda esa traza y reproducirla localmente. Y de esa manera identificar qué es lo que está pasando, cuándo, bajo qué condiciones, con qué valores de entrada se está presentando el error, reproducirlo y corregirlo adecuadamente. Otra de las herramientas interesantes, muy valiosas, es el tema de análisis de impacto de las pruebas y cubrimiento del código. ¿Qué significa? Si ustedes han utilizado pruebas unitarias, seguramente entienden qué es el code coverage. El code coverage es básicamente una métrica que me indica qué tanto del código que yo construí está siendo probado con las pruebas unitarias que yo tengo implementadas. ¿Sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo puedo tener, no sé, digamos, 3.000 líneas de código en mi proyecto. Un proyecto chiquitico. 3.000 líneas de código. Y construir mis pruebas unitarias, pero resulta que esas pruebas unitarias solo están probando 1.000 de las 3.000. Por las otras 2.000 no está pasando el código de las pruebas. Entonces el code coverage en ese proyecto es de menos del 30%. Es como el 30% más o menos, 33%. Lo cual es realmente bajo. Muchas veces un valor aceptable para un code coverage está entre el 70 y 80%. No siempre se llega al 100, eso es una realidad, pero con un 70-80% se considera bastante cubierta la aplicación. ¿Para qué nos sirve? Para que cuando cambiemos el código, como nosotros ya tenemos todo nuestro set de pruebas unitarias, pues nosotros tengamos la garantía de que ese código que modificamos, las pruebas unitarias que están ahí implementadas, van a verificar que el comportamiento no cambie, el comportamiento hacia afuera de los componentes no cambie, que se corrijan los defectos, pero que no se cambie el comportamiento que se espera del componente. Otra de las herramientas que tenemos son las pruebas de interfaz gráfica codificadas, que es básicamente un mecanismo mediante el cual yo puedo, por ejemplo, grabar una prueba de interfaz de usuario y convertirla en un programa, convertirla en código. ¿Para qué? Para poder repetirla más fácilmente. Y de esa manera poder ejecutar pruebas de regresión. Una prueba de regresión lo que me permite es identificar bugs que se han inyectado después de algún punto del tiempo en el desarrollo del proyecto. Otra herramienta interesante que nos va a ayudar a hacer mucho más efectivas las pruebas es el Test y el Lab Manager. El Test Manager y el Lab Manager son unas herramientas súper poderosas. El Test Manager me permite, pues, como su nombre lo dice, gestionar y administrar todas las pruebas que yo pueda realizar sobre un proyecto. Desde pruebas web, pruebas de carga, de interfaz, unitarias, todo ese conjunto de pruebas las puedo administrar directamente desde ahí. Casos de prueba manuales y llevar la traza de la ejecución de esas pruebas, reportar ahí los defectos, llevar la traza de esos defectos con Team Foundation Server, todo de manera integrada en un solo ambiente para pruebas. Hacer todos los planes de ejecución de las pruebas, bueno. Y el
la gestión de laboratorios, el Lab Manager, lo que me permite es poder administrar la infraestructura en la cual se despliegan las aplicaciones para las pruebas. Entonces, por ejemplo, yo sé que mi aplicación requiere dos servidores, un servidor SQL Server con SharePoint y el otro servidor es un Information Server. Entonces, yo configuro ese ambiente de laboratorio, unas máquinas virtuales sobre las cuales se va a desplegar mi aplicación y una vez desplegadas, entonces sobre esos ambientes, sobre ese laboratorio, ahí se van a ejecutar las pruebas. Entonces el Lab Manager lo que me permite es hacer toda la gestión de esa infraestructura virtualizada para desplegar y ejecutar mis aplicaciones. A mí me parece una de las herramientas más sofisticadas que tiene Microsoft en relación al desarrollo de software. La posibilidad de virtualizar dinámicamente y desplegar rápidamente esa plataforma para poder ejecutar mis aplicaciones. Esto pues de la mano de los ambientes de pruebas virtualizadas. Entonces como yo ya no tengo, o sea, hoy en día la virtualización es la que está mandando la parada en cómo se administra y se gestiona la infraestructura. Entonces también para el desarrollo es lo mismo. Entonces, esos ambientes, esos laboratorios son ambientes virtuales en los cuales despliego mis aplicaciones y ejecuto todos los procesos de prueba. Ahí puedo medir resultados, puedo redesplegar, reconfigurar sin depender de las máquinas físicas. Antes, ¿qué pasaba? Que nosotros teníamos el servidor físico de desarrollo, el servidor físico de pruebas, el servidor físico de producción. Y pues, ¿qué pasaba? Nosotros si hacíamos cambios sobre esos servidores, pues igual pocas veces eran reversibles esos cambios. Para poder reversar un cambio de esos tocaba básicamente generar una imagen del sistema operativo y redesplegarla, o algo así, algo de ese estilo. Y eso es un tema supremamente costoso. Con el tema del App Manager y los Virtual Test Environments, pues eso se vuelve supremamente rápido y fácil de hacer. En el tema de las pruebas de carga y las pruebas web, también hay una serie de herramientas y métricas que yo puedo utilizar para verificar desde un comienzo, desde el momento en que estoy en desarrollo y pruebas, cómo va a ser el comportamiento de mi aplicación en tiempo de ejecución. Entonces, identificar los umbrales de carga máximo, identificar los tiempos de respuesta, ver problemas que de pronto ya estén pasando y no esperar hasta producción para identificar que mi aplicación definitivamente no cumple las expectativas que tenían los usuarios. Eso es importantísimo. Y fíjense que eso va de la mano con la calidad. La gestión de proyectos. La gestión de proyectos, pues digamos que la integración de Visual Studio Ultimate con Team Foundation Server es natural y desde ahí entonces yo puedo tener mi ambiente para ir realizando la gestión de los proyectos. ¿A qué se refiere? Quisiera mostrarles una herramienta muy interesante, el TFS Preview. Voy a compartir uno de mis escritorios por acá. Por favor, me confirman si ven la pantalla que les estoy compartiendo. Entonces, bueno, en este ambiente es un ambiente, un Windows Server 2008. Y voy a llevarlos a una herramienta que se llama TFS Preview. Un servicio que está disponible hoy en día gratuito, que es la versión, pues, el preview de Team Foundation Server Online. Entonces, Team Foundation Server es la plataforma de gestión de proceso de desarrollo de software provista por Microsoft.
Es una plataforma supremamente completa en la cual hay de todos los temas de gestión de proyectos, de administración de código fuente, de pruebas, de construcción automática, bueno, todos los servicios relacionados al proceso de desarrollo de software. Y TFS Preview es la versión en la nube de Team Foundation Server. Básicamente ahorita está disponible como un preview, se puede utilizar gratuitamente y ahí puedo, por ejemplo, simplemente ingresar con mi cuenta de Live. Voy a crear una, a ver, voy a esperar, voy a salir de mi cuenta de Live y voy a ir de nuevo al sitio de TFS Preview. Entonces voy a ingresar con, por ejemplo, Demo Visual Studio Ultimate y voy a crear una cuenta. Entonces aquí me pide el ingreso con mi cuenta Live. Voy a utilizar voy a atravesar mi cuenta de MVPs. Es que ya tengo una cuenta con esa. Bueno. Yo ya tengo una cuenta ahí. No recuerdo que con ese Live ID ya tenía. Bueno, entonces TFS Preview. Entonces no voy a ver qué proyecto tenía con esa cuenta. Ay. Ok, sí. Había hecho una demos. Listo, perfecto. Entonces, yo ya creé una cuenta, un proyecto con esta cuenta de Live ID. Entonces me voy a ir al portal de ese proyecto. Entonces, en ese proyecto, básicamente lo que tengo es un proyecto llamado DemoSite, ¿sí? Ese proyecto DemoSite, entonces, básicamente está implementado utilizando una plantilla de procesos de Scrum, uno de los procesos ágiles que soportan en TFS. Y básicamente pues acá yo puedo hacer toda la definición de mi proyecto, definir los sprints, definir todas las características que hacen parte del backlog. Por ejemplo, vamos a crear página de logon. Bueno, página de logon soportando Facebook, Twitter y Windows Live. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es un feature de mi aplicación. Es uno de los ítems del backlog. Vamos a, no sé, presentar los reportes de actividad. No sé. Suponiendo cualquier funcionalidad que pudiéramos tener en nuestro proyecto. Los work items, que son básicamente las tareas, los defectos que pueden hacer parte de mi proyecto, todo esto lo puedo administrar directamente online. Pero lo más interesante es que con Visual Studio yo me puedo integrar a ese ambiente directamente. Entonces, por ejemplo, esta es mi interfaz de Visual Studio 2012. Entonces, lo que voy a hacer es conectarme al Team Foundation Server. En este caso voy a conectarme a TFS Preview. Entonces voy a decirle R. González. Entonces voy a conectarme a un TFS.
demos RG. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos el proyecto que teníamos, demo site. Entonces me voy a conectar a ese demo site y desde acá mismo de la herramienta de desarrollo, entonces puedo ver diferentes aspectos de mi proyecto. Este es el Team Explorer, que es la sección relacionada a Team Foundation Server. Puedo ver, por ejemplo, el trabajo que está pendiente, mi trabajo. Entonces puedo, bueno, puedo ver todos los work items. Entonces los ítems de trabajo en este momento, por ejemplo, solo tenemos 2 ítems en el backlog, que era crear la página de Logon, lo que acabamos de crear, y presentar los reportes de actividad. Eran los únicos 2 ítems de trabajo que estaban. Acá puedo igual crear todos los ítems de backlog que yo quiera. Puedo crear mis propios queries. Puedo hacer todo el manejo, por ejemplo, del control de las construcciones, de los builds, el tema de los cambios en el código. Entonces aquí, por ejemplo, no tenemos código asociado a este proyecto, pero pues es todo el tema de control de versiones, branching, versioning, todo esto va integrado directamente desde el ambiente de Visual Studio. Es algo bien interesante, o sea, a mí me parece que es uno de los servicios más interesantes y digamos que el público general debería aprovecharlo para explorarlo, ya que pues incluso Team Foundation Server viene como parte de las suscripciones MSDN. Entonces, digamos que si ya estoy utilizando esta plataforma, el TFS Preview, usarlo ya en Team Foundation Server pues se vuelve natural. O igual después cuando se vuelva de pronto un servicio cobrado, igual el tema de tarifas, lo que se espera es que no sea tan caro y se pueda utilizar, digamos que sea como price friendly, amigable con el precio. Entonces volvamos a la presentación. Entonces, toda esta gestión de proyectos la puedo hacer directamente desde Visual Studio, crear los nuevos ítems, modificarlos, exportar esa información a Excel, a Project, para manipularla de la mejor manera, y pues llevar un seguimiento directamente desde la herramienta de desarrollo de lo que estoy haciendo. Esto es, digamos que esto, aunque existe desde, todo el soporte de ALM existe desde Visual Studio 2005, realmente en un comienzo era una plataforma que era realmente pues costosa comparativamente con otros. Hoy en día ya realmente se volvió mucho más económica, mucho más asequible, y además que yo creo que la ventaja más grande que tiene esto es que viene integrado en el ambiente de desarrollo. O sea, uno de los problemas más grandes es que yo tenía herramientas diferentes para la gestión de proyecto, herramientas diferentes para el seguimiento de las versiones de código, herramientas diferentes para las pruebas, herramientas diferentes para construcción del código. Entonces, lo que logramos con esto es tener una plataforma, una herramienta unificada para hacer todas estas tareas en un solo punto. Entonces, se nos facilita la colaboración, el desarrollo integrado, y podemos llegar desde el código hasta la plataforma de base de datos que estemos utilizando en una sola herramienta. Entonces, todas las herramientas están integradas directamente en ese mismo ambiente. Tenemos el Team Explorer, que es la interfaz que vimos ahorita para hacer el seguimiento adecuado del proyecto, reportar el trabajo que estamos haciendo, relacionar los ítems. Por ejemplo, si en el proyecto encontramos un bug, entonces ese bug se resuelve con un bloque de código específico. Una clase particular tocó modificarla para corregir ese defecto. Entonces yo puedo relacionar ese bloque de código con el defecto para decir, mire, este defecto se corrigió con este cambio que hice en esta clase este día particular y está aprobado con este conjunto de casos de prueba.
¿Mm? Y eso nos facilita toda la trazabilidad de los proyectos. Además que todo el equipo tiene visibilidad sobre el avance del proyecto, entonces podemos tener mucha información y poder tomar acción, la acción necesaria en el momento adecuado para garantizar que el proyecto fluya. Eso es una de las cosas más positivas que tiene esto. Podemos desarrollar en un solo ambiente para Windows, Web, SharePoint, Azure, Windows 8, todo en un Windows Phone, todo en un solo ambiente de desarrollo. O sea, no es necesaria herramientas particulares, no son add-ins. En Visual Studio 2012 todo viene como parte de la herramienta. Lo mismo, todo el proceso de despliegue se puede hacer directamente desde el ambiente. Podemos utilizar algo que se llama el One Click Deployment, que es básicamente utilizar el mismo ambiente de desarrollo para hacer el despliegue de las aplicaciones. Entonces el Web Deploy, incluso para Windows Azure, todo se puede hacer con un solo clic. Es súper, súper, súper poderoso. Es muy interesante. Además, pues el ambiente de desarrollo, incluso el ambiente de administración de SQL Server, por ejemplo, está basado ya en Visual Studio. Entonces, es como nuestro ambiente unificado de trabajo, unificado e integrado de trabajo. Eh, hay, por ejemplo, la posibilidad de construir todo lo que son pruebas unitarias, incluso a artefactos de base de datos, como procedimientos almacenados, funciones, eh, y los podemos correr lado a lado con el código de pruebas unitarias que tenemos para el resto de la aplicación. Podemos incluso, por ejemplo, hacer los data access applications, que básicamente son paquetes que se despliegan en SQL Server, y podemos hacer toda la gestión de versionamiento, de despliegue automático, comparar esquemas, comparar objetos en el ambiente de desarrollo, en los ambientes de producción. Todo lo podemos hacer desde Visual Studio. Es súper, súper, súper completo. Hay que tener en cuenta que, o sea, algo que muchos novatos en el proceso de desarrollo piensan es que la arquitectura del sistema es un artefacto que se crea y que muere antes de la construcción del código. Es decir, que no es dinámico, que es un artefacto estático. Y resulta que la arquitectura de la aplicación va cambiando en la medida que se va construyendo, va depurándose, va refinándose cada vez en la medida en que yo voy construyendo el proyecto. Entonces, hablamos de que la arquitectura del sistema es un activo viviente, es un activo cambiante, no es un documento que cuando se cerró ya ahí quedó, porque si no simplemente es un gasto de tiempo y un gasto de espacio en el disco duro, porque no, o sea, realmente el valor de la arquitectura es que refleje la realidad de los proyectos. Entonces, con Visual Studio Ultimate podemos hacer realidad que el modelamiento de mis aplicaciones se pueda validar, se pueda reflejar, o sea, que esos modelos reflejen la realidad del código que estoy implementando. Por ejemplo, cosas como entender la dependencia entre componentes, entre clases, entre assemblies, exportar esa información a diagramas UML que nos plasmen gráficamente las relaciones que hay entre ellos es supremamente útil y valioso, y ver cómo esto va cambiando en el tiempo. No que simplemente sea un artefacto documental que al final pierde todo su valor. Eso es supremamente positivo en esta herramienta. Hubo algunas, yo creo que por ejemplo en Visual Studio 2005 y antes de Visual Studio 2005, 2003, Visual Studio.net, digamos que eso no era un artefacto, una característica embebida dentro del producto, pero a medida que ha pasado el tiempo ha evolucionado mucho y está integrándose cada vez más con los estándares como UML, ¿no? Eh, otro, otro,
Otro conjunto de características interesantes son, por ejemplo, los diagramas de dependencia, el tema de los gated check-ins. Gated check-ins es algo interesante porque yo puedo poner reglas en mi Team Foundation Server que no permitan que yo proteja una versión de código si ese código no es capaz de compilarse antes o no cumple ciertas reglas antes. Entonces, para evitar problemas antes de que yo guarde ese código, el código fuente es el mayor valor, el activo de mayor valor para un desarrollador. Entonces, yo tengo que protegerlo. Entonces, si yo dejo que cualquiera guarde código sin que ni siquiera compile, pues estoy poniendo en riesgo ese activo más valioso. El gated check-in lo que me permite es controlar a la entrada de proteger ese código, que por lo menos se cumplan unas reglas para proteger ese código. Que compile, que se haya ejecutado alguna vez, que cumpla con ciertas reglas de forma, ciertas reglas de diseño, lo puedo implementar. De la misma manera tengo análisis de código y análisis de métricas de código. Por ejemplo, temas de duplicación, duplicación de código, complejidad ciclomática, el tema de dependencias de componentes que ya no son útiles en el framework, o que están obsoletos, cosas de estilo. Todos son análisis que se pueden hacer de manera estática, es decir, yo compilo mi código y ejecuto análisis sobre él y puedo tomar acciones para mejorarlo. Otra característica interesante y nueva, súper chévere me parece en Visual Studio es el tema del prototipo de las aplicaciones. Con Visual Studio Ultimate viene Blend for Visual Studio. Y en el RC, en el Release Candidate, venía Blend con Sketchflow. Sketchflow es una herramienta que me permite diseñar el flujo de una interfaz de usuario, pero también incluyeron algo que se llama el prototipado con PowerPoint. Entonces vamos a ver ese prototipado con PowerPoint un momentico. Quiero mostrarles ese ejemplo, que es bien interesante. Porque no sé si ustedes conozcan, hay algunas herramientas como Balsamiq que me permiten hacer prototipos de de la interfaz gráfica de mis aplicaciones. Algo interesante es que con Sketchflow, perdón, no iba a abrir PowerPoint. Algo interesante es que con Sketchflow y con PowerPoint, con Sketchflow y con PowerPoint Prototyping yo puedo hacer los prototipos pues de manera más integrada, integrarlo a los artefactos de mi proyecto. Por ejemplo, bueno, vamos a crear bueno, ¿cómo sería el flujo? Entonces en la primera pantalla simplemente el usuario ve el desktop de mi aplicación, de mi máquina. Luego entonces selecciona el menú de inicio. Y en el menú de inicio va a aparecer una aplicación particular como aplicación de prueba. Aplicación de prueba. Y luego, entonces, cuando él arranca, entonces vamos a crear un nuevo slide y ahí arranca a un portal de SharePoint. Y aquí entonces nosotros podemos añadir y quitar componentes. Por ejemplo, añadimos un calendario acá en esta page, un data grid por acá. Y esto nos sirve como un mecanismo para hacer validación de lo que esperan los usuarios. O sea, muchas veces los proyectos también fallan es porque las especificaciones que se hacen de los proyectos terminan siendo simplemente casos de uso basados en texto que no describen realmente la expectativa visual que tiene un usuario. Entonces, este tipo de herramientas de prototipado nos ayudan a mostrarle al usuario algo más cercano a lo que él espera y poder tener una validación, así sea muy básica, de que eso es la interfaz que él espera y no ponernos a construir y después de mostrarle, después de haber construido, darnos cuenta que realmente eso no era lo que él quería. Lo que él quería era simplemente un date picker y seleccionar la fecha y ya, no sé, lo que fuera.
Entonces, este tipo de herramientas son muy valiosas y es importante utilizarlas. No nos desgastemos, no hagamos parte de ese 63%, de ese, ¿qué? 68% de proyectos que fallan o que se pasan de presupuesto y tiempo. Hagamos las cosas bien, hagamos validación, utilicemos las herramientas, utilicemos prototipado, utilicemos seguimiento en la misma herramienta de desarrollo con el Team Explorer, con Visual Studio. Eso es una manera muy eficiente de mejorar la experiencia tanto para los desarrolladores como para los usuarios finales. Eso es algo que debe quedar presente. Quiero que sea como el mensaje que más les quede, que la experiencia integrada en el desarrollo nos va a hacer mucho más efectivos para construir los proyectos, para construir, ejecutar y probar los proyectos. Pues este es fue un recorrido muy rápido, sí, rápido de todo lo que podríamos ver en Visual Studio 2012. Claro, se me fue el 2010, pero era 2012. Yo les voy a recomendar que vayan al sitio del producto, microsoft.com/Visual Studio, y ahí, por ejemplo, pueden encontrar, les voy a compartir la página. Y ahí pueden encontrar información sobre las diferentes ediciones, las características que hacen parte de cada edición y cuál sería la más adecuada en cada caso. Espera, a ver. Espera. Voy a compartirles esta. Sí, entonces esta es la página de Visual Studio. Entonces microsoft.com/Visual Studio, y ahí pueden llegar a las diferentes ediciones y compararlas. Entonces esto está organizado por diferentes como grupos funcionales: depuración y diagnóstico, herramientas de prueba, herramientas del ambiente integrado de desarrollo, soporte al desarrollador, soporte a modelamiento y arquitectura, administración de laboratorios, Team Foundation Server, colaboración, servicios y software para usos en producción, pruebas, software para desarrollo y pruebas, y otros beneficios que vienen con el producto. Entonces, digamos que aquí cada una de las secciones es descriptiva. Por ejemplo, a ver qué cosas son muy interesantes. Microsoft Fakes. Microsoft Fakes es bien interesante porque es un mecanismo para crear objetos mock, objetos como, ¿cómo se llama eso? Mock, como sustitutos. Son objetos sustitutos que se ejecutan durante las pruebas unitarias para, para que no tengamos que depender de otros componentes de nuestra aplicación para probar un componente particular. Es una de esas herramientas bien interesantes, muy útiles. Y aquí pueden entrar en detalle en cada una de esas características. Yo les recomiendo que revisen el contenido. Cada una de las ediciones pues cubre diferentes partes de diferentes espectros de la funcionalidad. Las mayores diferencias están en el tema de arquitectura y modelamiento, y lo mismo en el tema de depuración y diagnóstico, que es básicamente IntelliTrace. Está disponible solamente en la edición Ultimate.
Eso es importante y que, pues, por ejemplo, para los escenarios remotos y ese tipo de cosas, es una herramienta fundamental. Entonces, realmente les recomiendo este contenido, que le den una mirada y pues